La sesión. Secretario, si nos puede dar lectura a la cuenta, por favor. Gracias, presidente. Se corresponde informar a la Comisión respecto de los siguientes asuntos. En primer lugar, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional relativos a las políticas de promoción del turismo en Francia y España, Ya. los dos países del mundo con más turistas extranjeros en el año 2023. También dos cartas. Primero, del señor Camilo Bío, administrador de FOGAPE, con el que envía el segundo informe de la segunda versión del programa FOGAPE Chile Apoya. Y, en segundo lugar, del presidente de la Cámara Marítima y Portuaria, el señor Daniel Fernández, solicitando audiencia en relación al proyecto que establece una ley marco sobre autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones a los cuerpos legales que indican. Eso es todo, presidente. Perdón. Lo que está pidiendo entonces es... Audiencia. Audiencia. Recibido la Cámara Marítima de Chile, señor Daniel Fernández. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, entonces vamos a empezar a ver la tabla. Quiero comentar que si bien el proyecto de ley marca autorizaciones sectoriales no ha sido informado en la sesión de la sala del Senado, nosotros contamos con la autorización que fue entregada el día de ayer de los comités. Y por lo tanto nosotros vamos a empezar a la tramitación ahora en este minuto y la ley va a ser informada en la sala entonces en la sesión de la tarde y por lo tanto estamos muy contentos de haber podido empezar un poco antes, especialmente porque para todos nosotros este es un proyecto de mucha importancia y esperamos darle la máxima celeridad posible y mejorarlo lo máximo posible porque vemos el clamor que existe por mejorar el tema de la permisología. Sin más, quiero saludar también al ministro que nos acompaña, ministro Nicolás Grau, la coordinadora legislativa Virginia Rivas y también se nos une a la comisión y parece que nos va a acompañar en toda esta tramitación a la señora Camila Astorga, que entiendo que también estuvo en la tramitación en la Cámara de Diputados. Ministro, tiene la palabra para hacernos la presentación de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Voy a hacer una presentación que entiendo fue compartida, la mandamos un poco antes de iniciar la sesión. A modo introductorio, me gustaría señalar que comparto lo que usted señala, presidente, respecto a la urgencia de este proyecto y también, como ustedes van a ver durante la presentación, porque trajimos antecedentes de esto, este es un proyecto que es urgente, que genera altísimo consenso, pero es un proyecto complejo, que tiene una serie de dimensiones. Y el trabajo legislativo y la propuesta que nosotros queremos trabajar con ustedes trata de hacerse cargo de estas tres dimensiones. Bien. Entonces, ¿cuál es la estructura de la presentación de hoy? Voy a primero brevemente describir antecedentes del proyecto de ley. Hay una parte que voy a pasar un poco más rápida más porque algunas veces ya conversamos respecto a estos antecedentes y a ciertos elementos del proyecto. Después voy a hablar del contenido del proyecto de ley y también voy a hablar de propuestas de trabajo. No voy a hacer la presentación de la parte de dudas frecuentes, pero sí ustedes lo tienen allí. Y probablemente esas dudas frecuentes aparezcan tal vez en la misma conversación. La verdad voy a ver si alcanzo a llegar ahí, dependiendo de cuánto tiempo me estoy demorando en la presentación. Pero la idea es que esto quede bien claro para ustedes, porque como llevamos muchos meses conversando de esto, ya hay un conjunto de dudas que han sido aclaradas en otras conversaciones, pero que seguro van a aparecer en esta nueva conversación. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, entonces, respecto a antecedentes, primero, la productividad está estancada en Chile. Esa, en rojo y en azul son las productividades agregadas y sin minería. En ambos casos, la productividad está estancada, agregada desde comienzo del 2000, digamos, sin minería desde por lo menos el 2010 en adelante. O sea, llevamos entre 15 y 20 años con la productividad estancada y, por supuesto, los temas de asociado a permisos no son la única explicación detrás de eso, pero puede contribuir en algo a ese gráfico. La siguiente, por favor. ¿De qué trata este proyecto? Este proyecto trata de lo que denominamos autorizaciones sectoriales.
Las autorizaciones sectoriales, y esto va a quedar claro durante la conversación que vamos a ir teniendo durante estas semanas, meses, son, en términos simples, esto requiere ciertos bemoles lo que voy a señalar, pero en términos simples son todas las autorizaciones que son relevantes para una obra, para un proyecto, que no son parte del sistema de evaluación ambiental, ¿ya? Que no son discutidos en el marco del sistema de evaluación ambiental, ¿ya? Nosotros tuvimos en vista de este proyecto 380 autorizaciones, pero en realidad son muchas más. Esas son las que nosotros nos concentramos a propósito de este proyecto. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Primero es que no hay un sistema acá, sino que están todas estas autorizaciones separadas, sin ninguna lógica que los ordene, sin una estandarización de los procesos que sea eficiente, sin información centralizada, sin una institucionalidad que esté preocupada de que efectivamente los tiempos se cumplan, sin una ventanilla única. En la mitad de los casos no existe tiempo estipulado para las autorizaciones. Además, esos tiempos no se cumplen. Entonces, realmente la situación es de bastante desorden. Ese gráfico, de hecho, muestra que algunas de esas autorizaciones que son parte de este proyecto de ley, por ejemplo, concesiones marítimas, autorizaciones de la DGA, autorizaciones de bienes nacionales, se están demorando entre 5 y 8 veces lo que dice la ley. Eso es lo que está en el eje Y. Entonces, tenemos una situación que es compleja. Y esto, por supuesto, involucra que hay falta de certeza jurídica, en fin. Y por último, algo bien importante que está, de hecho, en el centro de nuestra propuesta, es que, a nuestro juicio, parte importante del problema es que los servicios públicos que dan esta autorización están sobrecargados. Entonces, hay que reducirle el nivel de intensidad de uso a los permisos, que es una de las cosas fundamentales que hace este proyecto de ley. La siguiente, por favor. Ahora, queremos ser bien claros en esto. Las autorizaciones, estas 380 autorizaciones y más, tienen un sentido. Buscan proteger a la sociedad de algún riesgo. Y eso es importante nunca perderlo de vista, porque aquí no se trata de decir vamos a eliminar estas autorizaciones. No sé, las autorizaciones implica que ayudan a que cuando alguien va a un restaurante esa persona no se intoxique, ayuda a que no se caigan los edificios cuando hay un terremoto, o sea, realmente protegen a la sociedad de riesgos relevantes. Pero nosotros estamos convencidos que, como hemos tenido en torno a 400 autorizaciones que se han ido acumulando en toda nuestra historia republicana y de forma inorgánica, uno puede hacer un cambio importante al sistema, partiendo por crear un sistema, lo que va a permitir tener mejor regulación, no menos regulación, en el fondo. De hecho, una de las cosas que no hace este proyecto de ley es cambiar los estándares. Los estándares se mantienen, pero a veces lo que hace, por ejemplo, es que, como va a quedar claro más adelante, hace que quien certifica el cumplimiento del estándar en ciertos casos sea el titular y no requiere una autorización. Pero no se cambia el estándar, sino que es una forma de organizar el proceso de autorizaciones de manera más eficiente, atendiendo, sí, que nunca hay que olvidar que hay ciertos riesgos que estas autorizaciones justamente buscan prevenir. La siguiente, por favor. En términos de lo que hace el proyecto, por lo menos en su versión actual, la que está ingresando al Senado, nosotros tenemos una estimación por 7 proyectos tipo, que voy a mostrar esa tabla en la siguiente diapositiva. Y lo que hacemos para estos 7 proyectos tipo es que identificamos todas las autorizaciones sectoriales que requieren un proyecto de esta naturaleza. Después se identifican cuáles son las autorizaciones que están en la ruta crítica, es decir, las autorizaciones que realmente explican la demora de un proyecto. Y lo que hacemos en un documento, que se los podemos enviar, un documento breve de unas 50 páginas, es para estos 7 proyectos tipo, identificadas sus autorizaciones que están en la ruta crítica, vemos cómo el proyecto de ley reduciría los tiempos para esa autorización en la ruta crítica y entonces hacemos una estimación de cuánto podría ser la reducción de los tiempos. Es una estimación conservadora, entre otras cosas porque no vemos los efectos sistémicos. Por ejemplo, este es un proyecto de ley que aumenta mucho la transparencia y todas las personas, la prensa, en fin, todos van a poder ver cuánto se están demorando cada uno de los servicios en las autorizaciones. Y eso, por supuesto, va a generar una presión a que las cosas mejoren. Bueno, pero estimar el efecto de esa presión es muy difícil, por lo tanto eso no está incorporado en esa cuantificación, sino que más bien están incorporados los elementos directos. Y ahí hay uno de los ejemplos. Acá hay el impacto en una desaladora, si recuerdo bien,
no lo veo bien. Hospital De alta complejidad, perdón, que hemos mostrado esos dos ejemplos. Entonces, un hospital de alta complejidad, en blanco está la parte que no es parte de este proyecto, que es lo que está en el Servicio de Evaluación Ambiental, que está siendo tramitado también en el Senado la reforma que el gobierno propone a ese respecto. Pero fíjense en el gráfico, a propósito de conversaciones que vamos a tener muchas veces. Miren el hospital, lo que se demora realmente la parte del Servicio de Evaluación Ambiental y lo que se demora la parte sectorial, que es todo lo que está en color. O sea, lo que está en color es mucho más grande que la parte del Servicio de Evaluación Ambiental, que es donde en general se centra la discusión. Pero la parte sectorial es muy relevante en la parte minera, es muy relevante en un hospital, que es un proyecto público grande. Es decir, esto es una parte de la conversación que ha estado muy ausente en la discusión, por lo menos antes de que nosotros ingresáramos a nuestro proyecto de ley, es lo que está más desorganizado. No es que el otro no haya que hacer reformas, de hecho estamos haciendo reformas, estamos proponiendo una reforma, pero esta es donde la parte donde digamos, el beneficio marginal de una hora de trabajo legislativo en esto es lo que nos puede dar mayor reducción en términos de tiempo. La siguiente, por favor. Entonces ahí está, en la siguiente está la tabla, donde no voy a detenerme mucho acá. Esta es una tabla resumen de estos 7 proyectos tipo. Las reducciones giran los proyectos grandes están en un promedio en torno a los 30% de reducción, pero esta reducción puede llegar incluso hasta prácticamente el 70% en el caso del último proyecto que está ahí, que es lo que está revisado allí, es la ampliación de un restaurante, por ejemplo, que en la actualidad se demora 8 meses y producto de este proyecto se podría demorar 2 meses. Después va a quedar más claro en la presentación que voy a hacer por qué la reducción es más grande en el caso de los proyectos más pequeños, pero tiene que ver con hacer un mejor equilibrio entre nivel de uso de autorizaciones y riesgo efectivo de las autorizaciones para el proyecto en específico. La siguiente, por favor. Ahí desapareció. Así que... Voy a proyectar que se vea un poco más grande. No hay problema. Somos todos jóvenes aquí, pero igual podría ser un poco más grande, ¿no es cierto? Sí, lo tengo acá por su lista. Y se puede agrandar. Ahí vamos, buenísimo. Ya, entonces ahora voy a la parte más medular de esta presentación, describir el proyecto. Primero partamos por cuál es la geografía de este proyecto. Este proyecto tiene, yo diría, 3 partes. El artículo primero, que tiene 72 artículos, yo siempre comento esto, que en alguna vez los abogados y las abogadas tienen que arreglar esto, presidente, de que le llamen artículo a 2 cosas tan distintas, pero un artículo tiene 72 artículos en esto. Entonces, la ley marco de autorizaciones sectoriales es esa primera parte, que es donde se crea este sistema. Se describen sus distintos componentes, se hacen tipologías de los permisos, se definen los procedimientos, aquí se habla de los silencios administrativos, aquí es donde se define la posibilidad de la... Es una ley propiamente tal, ¿no es cierto? Los primeros 7 artículos Sí, son ley. exactamente. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, exactamente. Entonces, en fin, tiene 7 títulos que voy a comentar después más adelante, pero esta es la parte medular del proyecto de ley, donde crea este sistema con sus distintos componentes. Después, entre el artículo 2 y el 39º, es decir, 38 artículos, lo que se hace es intervenir 38 cuerpos legales, para que, esto lo voy a escribir después en detalle, para que esos 38 cuerpos legales estén en concordancia con este sistema que se crea. Por ejemplo, es allí donde en algunos casos se habilita que una autorización puede hacer una declaración jurada en contextos de bajo riesgo. Eso, en todos los casos que la autorización esté en un proyecto de ley, hay que hacerlo en la ley. Y se hacen muchas otras cosas. Y finalmente están unos 30 artículos de disposiciones transitorias, cómo se está creando un sistema, que hay una serie de temas de cuándo operan los reglamentos, cuánto tiempo hay para que cada uno de los componentes de este proyecto de ley empiece a operar propiamente tal. Entonces es un proyecto de ley que incluso en términos cuantitativos es exigente. O sea, estamos hablando en la primera parte de unos 110 artículos y en la segunda parte 110 artículos de los artículos permanentes y 30 artículos más por la parte transitoria. Ahora, como fue en la práctica la discusión en la Comisión de Economía, es que fue más lento al principio y al final, las últimas 2 o 3 semanas debemos haber aprobado la mitad de los artículos del proyecto de ley.
aproximadamente. La siguiente, por favor. Ahora, una diapositiva muy breve respecto a cómo fue el nivel de acuerdo logrado en la discusión en la Cámara de Diputados y Diputadas. Como está mencionado. A ver, de la primera parte, en torno a 2/3 de los artículos fueron aprobados por unanimidad. Y en la gran mayoría de los casos en los que no hubo unanimidad hubo amplísimo acuerdo. De la parte, digamos, de la ley marco de autorizaciones sectoriales, es decir, del corazón del proyecto. Después de los 38 artículos que intervienen estos 38 cuerpos legales, hubo 29 aprobados por unanimidad y también en la gran mayoría gran acuerdo. Y después los 30 artículos transitorios fueron aprobados por unanimidad. Además, en la Comisión de Hacienda, los 10 artículos que fueron revisados también fueron aprobados por unanimidad. Y en la Cámara de Diputados tuvimos, si recuerdo bien, unas 10 votaciones, 2 de ellas del proyecto en general y después algunas votaciones que se pidieron por separado. Y todas las votaciones fueron en torno a 125 a favor, 5 en contra, más o menos. O sea, como les comentaba antes, este es un proyecto que requiere harto trabajo, es un proyecto complejo, con una serie de dimensiones, pero que genera bastante consenso. Ahora, antes de ir al contenido más específico del proyecto, a propósito de algo de lo que decía usted, presidente, me gustaría señalar cuál es, a nuestro juicio, por supuesto ustedes tienen que hacer su propio juicio al respecto, cuáles, a nuestro juicio, los aspectos donde es relevante que enfoquemos el trabajo, porque hay aspectos importantes de mejora, a nuestro juicio, insisto, respecto a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y que en muchos de estos casos no es que, salvo en el último punto, no es que no tuviéramos acuerdo, sino que tal vez nos faltó tiempo, nos faltó, vamos, otros ojos, otra capacidad. Cuando uno tiene que centrarse en todo el proyecto y mirar todas las cosas, en fin, con mucho detalle, le cuesta enfocarse en ciertos elementos. Y además porque en la Cámara, como va a quedar claro más adelante, hicimos un cambio bien importante respecto al diseño de institucionalidad. Nosotros creamos un servicio, ahora ya no se crea ese servicio. Entonces allí es donde enfocamos nuestro esfuerzo en la Cámara y también el de los parlamentarios. Bueno, nosotros proponemos 3 cosas. Lo primero es que este es un proyecto de ley que en su primera parte lo que hace, ¿no es cierto?, es definir un sistema y busca, en cierto sentido, disciplinar todas estas autorizaciones que se están dando en un contexto mucho más amplio, ¿no?, que están en muchas leyes, que además llevan decenas, en algunos años, 100 años de historia, ¿no? Por lo tanto, siempre hay un desafío de cómo esta ley marco logra efectivamente disciplinar a todos los otros cuerpos legales para que ocurran las cosas que nosotros queremos que ocurran. Y eso nosotros creemos que está relativamente bien abordado en el proyecto actual, pero creemos que se puede reforzar. De cómo esta ley realmente predomina, tiene protagonismo respecto a todo el sistema que busca regular. Recuerden que en algunos casos nosotros incluso nos metemos a las leyes específicas para que esto ocurra, pero hay muchas cosas que están especificadas en esta ley marco general. Ese es un primer tema que creemos que es de especial relevancia, porque si hacemos todo este esfuerzo y finalmente eso no ocurre en la práctica, podría ser un esfuerzo que en una parte importante fuera en vano. Entonces este es un elemento central, donde sus equipos debieran poner especial ojo de si el diseño actual lo está logrando o no, y en caso que pensemos que no lo está logrando cabalmente, nos concentremos en hacer los cambios que aquello requiera. Lo segundo, y esto lo conversamos alguna vez con los senadores acá presentes, también lo he conversado con usted, presidente, nosotros creemos que se puede hacer un mayor esfuerzo por lograr que efectivamente autorizaciones que no requieran ser revisadas de manera secuencial se puedan revisar de forma paralela. Esto en rigor, presidente, la ley nos dice, en la mayoría de los casos, las leyes nos dicen que tienen que ser revisados de forma secuencial. Pero hay una práctica de los servicios que así lo hace. Y entonces es importante entender por qué, a pesar de que la ley no lo dice, en la práctica sí lo hacen, y qué podemos hacer en la ley para que eso no lo hagan. Entonces ahí eso requiere un trabajo. El proyecto de ley ya tiene algunas cosas que podrían permitir esto, pero esto nosotros también creemos que se puede reforzar. ¿Y eso incluye, perdón, ministro, usted cree que
podría incluir también la tramitación durante el RCA? Bueno, en algunos es una cosa que hay que estudiar bien, pero nosotros ya el proyecto de ley, en algunos casos específicos, habilitamos que alguna autorización sectorial se pueda tramitar mientras se el RCA, y incluso hay algunas que eso ya ocurre en la actualidad, por ejemplo, las concesiones marítimas. Las concesiones marítimas es un permiso sectorial que en los casos que yo he visto por lo menos, que no son casos positivos en general, porque a uno le llegan los casos más, los que han funcionado peor en general, pero lo que uno ve es que una concesión marítima normalmente parte antes del RCA y termina después. Eso es entonces, ya existe eso en la actualidad. Pero por supuesto que ese es parte del análisis. Es decir, profundizando un poco en su pregunta, presidente, el hecho de que este proyecto de ley no se meta en lo que ocurre dentro del sistema de evaluación ambiental no significa que no puede generar condiciones para que muchos de los permisos sectoriales ocurran mientras ese proceso, en los casos que valga la pena. ¿Sí? Eso es una cosa que hay que ver en detalle, pero es parte de esa discusión. Y lo tercero, y este es el único punto del diseño actual en el que como ejecutivos no estamos de acuerdo, y hubo una votación relativamente estrecha, esta fue la única votación estrecha porque era una votación de quórum calificado, para su aprobación necesitaba 78 votos y se aprobó con 80 votos en la Cámara, en la sala. Dice relación con que por parte de la oposición se incluyó un artículo, el artículo 26, que en términos simples lo que hace es generar un impacto en los salarios de los jefes de servicio cuando no se cumplen los tiempos. Esto probablemente vamos a discutir harto este tema, pero déjenme decir solo en una frase porque yo creo que es una mala idea. Si uno pone incentivos de ese tipo, lo que va a presionar es que los jefes de servicio empujen que cuando queden pocos días para una autorización, se resuelva como sea. Y ese resuelva como sea puede significar, por ejemplo, que a 2 o 3 días de autorización se rechaza un proyecto. Y lo que está detrás de esto, yo creo, esta es mi visión, es que no ha habido una reflexión suficientemente profunda respecto a qué pueden hacer los incentivos en este caso. Yo creo, no es que los incentivos sean irrelevantes, de hecho nosotros estamos trabajando este tema vía PMG, que no requiere ni siquiera proyecto de ley, y después con los equipos técnicos podemos ver esto en detalle. Pero aquí lo que pasa, senadores, es que yo lo diría de esta manera. Del punto de vista de la sociedad, de hacedores de política pública, a nosotros nos debieran importar dos cosas. Esto es bien abstracto, pero en general. Uno, los tiempos. Queremos que las cosas salgan rápido, ojalá lo más eficiente posible. Y segundo, la calidad de la decisión. Donde por calidad de decisión uno debería entender que el funcionario público que está haciendo esto haga su definición de acuerdo a lo que dice la ley. O sea, que en el fondo nos proteja en los casos que hay que proteger y habilite en los casos que hay que habilitar. El problema es que la calidad de la decisión no es observable, no es medible, no hay cómo medir eso. Entonces, cuando uno pone todos los incentivos en la parte que observa, lesiona la parte que no observa. Este es un tema general de teoría económica, pero que en términos bien simples significa que si usted pone incentivos por el tiempo, lo que va a pasar es que pone incentivo a que se tomen malas decisiones porque no va a tener cómo observar. Imagínense que un servicio cumple todos los tiempos, pero está rechazando mucho más que antes. ¿Qué le vamos a decir a ese servicio? Usted está rechazando mucho. No hay cómo. ¿Quién verifica que esos rechazos que hubo fueron malos rechazos? Vamos a llevar eso a una corte. O sea, es un problema bien complejo. Entonces nosotros creemos que ese diseño puede generar malos incentivos. Además de que no compartimos en general la medida, pero creemos que es un punto central. Ahora, esto lo dejo solo enumerado porque esto es una de las cosas que nosotros proponemos, insisto, debatir en profundidad en esta comisión. La siguiente, por favor. Y ahora voy a meterme en los contenidos del proyecto con algo mayor de detalle y voy a partir por el corazón del proyecto, es decir, la ley marco de autorizaciones sectoriales, e ir comentando cada uno de sus títulos. Y voy a, por supuesto, no voy a comentar todo lo que allí hay, pero voy a tratar de ir eligiendo elementos que son bien ilustrativos de lo que el proyecto hace. Una pregunta de fondo que va a salir una y otra vez acá y que por supuesto nosotros nos hemos hecho muchas veces es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que explican que se van a reducir los tiempos? Y la verdad es que lo que a mí me gustaría convencerlos a ustedes es que son hartos los mecanismos, que hay muchas estrategias distintas que están en cada uno de estos capítulos
para lograr ese objetivo. No es solo un elemento, un mecanismo en particular. Hay algunos que son bien importantes, que son los que voy a enfatizar, pero digamos, esta es una... si me permiten ponerlo en términos pugilísticos, esto es una cosa que se gana por puntos y no por nocaut. Es decir, hay distintas cosas en las que uno va ganando y va permitiendo que se reduzcan los tiempos. No hay una bala de plata que explique la reducción importante que nosotros argumentamos va a implicar este proyecto de ley. Entonces, partamos por las disposiciones generales. Lo primero que hace esto es que crea un sistema, que tiene muchas expresiones en la creación del sistema. Por de pronto, genera tipologías el proyecto de ley y obliga a que todas las autorizaciones entren a cada una de estas tipologías. Y adentro de cada una de estas tipologías hay implicancias. Por ejemplo, algunas, voy a comentar eso más adelante, algunas tipologías tienen silencio administrativo positivo, algunas tipologías tienen silencio administrativo negativo, por ejemplo. Las tipologías también implican distintos tiempos máximos. Entonces, esto lo ordena en torno a un sistema. Define políticas, instituciones, principios. Esa es la primera parte de disposiciones generales. En la segunda parte se habla de las autorizaciones y otras técnicas habilitantes alternativas. Este es uno de los elementos centrales del proyecto que nosotros abreviamos técnicas habilitantes administrativas como THA. Las técnicas habilitantes alternativas son los avisos y las declaraciones juradas, donde la segunda, la declaraciones juradas, es tal vez la más relevante, ¿no? Entonces, como comentaba antes, aquí se organiza en tipología. En general, buscamos que exista una regulación que esté fundada en riesgo, ¿no? Y eso tiene una expresión específica que son las declaraciones juradas. Entonces, ¿cómo funcionan las declaraciones juradas? Hay autorizaciones que se habilita, o sea, primero se genera la noción, ¿no es cierto?, de declaraciones juradas, ¿eh? Y después, en otras partes del proyecto, se ve cuáles autorizaciones se habilitarían las declaraciones juradas, y lo que hacemos en particular es que decimos, cuando una autorización puede pasar a declaración jurada, eso significa que por reglamento va a existir un umbral. Por bajo de ese umbral tú te vas a ir por declaración jurada, por sobre ese umbral tú te vas a ir por autorización. Esto va a tener dos efectos en términos de reducción de tiempo, que acuerden, es lo que uno siempre se debería estar preguntando, cómo cada uno de estos mecanismos reduce los tiempos. Lo primero es que para muchos proyectos de inversión de bajo riesgo, esto va a significar que parte importante de esas autorizaciones pasen a declaraciones juradas. Pero además va a implicar que disminuya mucho el uso de autorizaciones. Entonces, la misma gente que tenemos en la actualidad, con su mismo esfuerzo y dedicación, que nosotros en general pensamos que es alto, eso es lo que hemos podido ver incluso en los viajes que hemos hecho a regiones, viendo la implementación de estas autorizaciones, esa misma gente, con su mismo tiempo, va a poder responder de manera mucho más rápida a las autorizaciones que tengan que revisar. Esto segundo va a ser especialmente importante para los proyectos grandes, inversiones grandes, que para una cierta autorización implica alto riesgo. Ahora, quiero ser bien claro esto, voy al tiro de su pregunta, presidente. Las declaraciones juradas no es que ocurra que todo un proyecto de inversión pase por puras declaraciones juradas, sino que lo que ocurre es que para cada autorización que esté habilitada a una declaración jurada, que nosotros esperamos que sea en torno a un cuarto de las autorizaciones actualmente existentes, para cada una de esas autorizaciones va a existir un umbral, de forma tal que pueda haber, por ejemplo, un proyecto grande, que implique, no sé, la utilización de 300 autorizaciones, y que tal vez 50 de ellas pasen a declaración jurada. Y tal vez un proyecto chico tenga, no sé, 50 autorizaciones y 40 de ellas pasen a declaración jurada. Entonces, no es como ocurre en el sistema de evaluación ambiental, es que uno tiene 2 tracks por proyecto, ¿no es cierto? En el sistema de evaluación ambiental tú tienes estudio de impacto ambiental o tienes declaración. Y se evalúa como lo que ocurre en el servicio de evaluación ambiental en la práctica es una autorización, la RCA. Tú, en el fondo, tienes el track más rápido y el track más lento. Pero aquí, como tenemos cientos y cientos de autorizaciones que están entregadas por servicios sectoriales que están descentralizados, nuestra decisión no fue hacer un track de proyecto, sino que lo que ocurre es que autorización por autorización se revisa si tú vas por declaración jurada o por autorización. Y por eso que es tan relevante que esto sea un criterio objetivo y un umbral, porque mal haríamos que para definir si tú te vas por el track rápido o el track lento tuvieras que pasar por un trámite, porque ahí lo único que haríamos sería agregar más trámites. Si tú hubieras hecho 2 tracks,
hubiera pasado que todos los proyectos grandes te quedarían en el track lento. Y aquí, en cambio, lo que pasa es que aún en el caso de los proyectos grandes va a haber muchas autorizaciones que van a pasar a declaración jurada. Además del efecto sistémico que va a existir producto de que vamos a quitar el nivel de uso de las autorizaciones. Entonces, este tema es clave porque responde a dos partes del diagnóstico. Una, que los servicios están sobrecargados. A mí me ha tocado ver en regiones, no sé, una Seremi de Salud, en que tú le dices, tú estás tratando de decir, bueno, tratemos de revisar más rápido este proyecto, por ejemplo, y te dicen, tengo 500 autorizaciones. Y además, la ley nos dice que en general tenemos que ir, digamos, por orden de llegada. Bueno, de esas 500 autorizaciones es muy probable que 300, 350, en realidad sean de bajísimo riesgo. Entonces, lo que debiera hacer este proyecto de ley es que una parte importante de ellas pase a declaración jurada y entonces esa o ese Seremi de Salud pueda dedicarse a las autorizaciones que son un real riesgo para la sociedad, porque recuerden que lo que buscan los permisos es evitar riesgo. Y cuando el riesgo es menor, la declaración jurada debiera bastar. Ojo, la declaración jurada, como les comenté antes, versa sobre el mismo estándar. Es decir, no cambia el estándar que se exige, sino que cambia quién lo certifica. Y también en el proyecto de ley hay sanciones para quienes hagan mal uso de estas declaraciones juradas. Porque como nos estamos moviendo a un proceso de mayor autorregulación, es importante cuidar la autorregulación. La autorregulación se basa en la confianza. Mal haríamos crear un sistema que tiempo después genera tantos problemas que nuevamente tenemos ahora una regresión hacia mayor control y volvemos a que todo tenga que ser autorización. Entonces hay que cuidar este proceso de mayor autorregulación. Después... Perdón, ministro, obviamente que hay que verlo, nosotros no hemos leído el detalle, pero ahí obviamente va a ser clave cuáles son los permisos que podrían pasarse a declaración jurada, que no sé si existe una lista o algo que podamos tener acceso. Sí. Después, si los umbrales que han fijado por ley o que han fijado por los reglamentos, con lo cual si son puros reglamentos sectoriales pueden haber criterios que son muy distintos entre uno y otro. Entonces la pregunta ahí es si es que los umbrales están fijados por ley o no. Lo desconozco porque no lo he ido al detalle, digamos, pero creo que esto es totalmente clave para la tramitación en esta comisión. A ver, respondo sus dos preguntas, senador, que las dos son bien importantes. Respecto a la primera... Existe una lista y de hecho está en la ley, en el proyecto de ley, cuáles nosotros cambiamos a declaraciones juradas. Y además hay otros proyectos de ley que se están discutiendo actualmente, donde nosotros, dado esta visión sistémica que hemos tenido como Ministerio de Economía, hemos tratado de ir empujando estas cosas. Eso es particularmente cierto tal vez en el caso del silencio administrativo. Pero la respuesta corta respecto a lo primero es que sí, están en la ley y hay una lista de cuáles debieran pasar a declaración jurada. La segunda pregunta es que los umbrales quedan a reglamento, pero el proyecto de ley define un procedimiento mediante el cual eso se va a definir y donde tiene un rol el sector, pero también tiene un rol el Ministerio de Economía y a futuro la nueva oficina que se crea al interior del Ministerio de Economía. Es decir, es parte de un trabajo en conjunto cómo se definen esos umbrales. Y eso, por lo demás, senador, es la forma en la que construimos este proyecto. Nosotros este proyecto de ley, durante el 2023, como Ministerio de Economía, hicimos un trabajo con 38 servicios sectoriales. Y con ellos definimos cuáles iban a pasar a silencio administrativo positivo en régimen. Hicimos todo ese trabajo, cuáles podían pasar a declaración jurada, porque el Ministerio de Economía tiene mucho conocimiento sistémico de cómo funciona esto, porque nosotros tenemos la oficina de grandes proyectos. Entonces vemos en el día a día decenas de proyectos de inversión. Pero nosotros no somos expertos en salud, no somos expertos en minería, no somos expertos en temas políticas de agua. O sea, hay cientos de temas donde hay que escuchar al servicio sectorial. Pero lo que sí nosotros vamos a salvaguardar como Ministerio de Economía en ese proceso es que los umbrales se pongan de manera tal de que esto tenga un efecto. Uno podría poner los umbrales de manera que no operaran nunca. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar salvaguardar en ese proceso es que los umbrales se fijen con una buena relación entre riesgo y uso de permiso. Ese va a ser nuestro foco. Un segundo para terminar esto. No creería que una de las cosas que la Comisión va a querer ver en detalle es el tema del umbral y también cómo es la conversación, sí, ¿no es cierto?, entre el Ministerio Sectorial y el Ministerio de Economía o la institucionalidad que tenga para efectos de que efectivamente los umbrales estén hechos para que la tramitación sea más rápida y hay algún tipo
de razonabilidad en los distintos umbrales, los distintos sectores, porque si queda solamente al poder del sectorial, los umbrales pueden ser completamente distintos. Así que yo creo que eso es una de las partes que la mesa técnica va a tener que ver. Por supuesto, presidente. De hecho, uno lo que puede tener en vista es que uno ya conoce las autorizaciones que están en un momento del tiempo o que han ocurrido antes, sus características, y entonces uno podría ver en un corte de tiempo cuántas hubieran quedado bajo el umbral y cuántas hubieran quedado sobre el umbral. Y ese es el tipo de cosas que va a considerar nuestro equipo a la hora de conversar con los servicios sectoriales. Ahora, yo en esto, uno a primera vista pensaría que los servicios sectoriales van a tener el incentivo solo de poner umbrales muy exigentes, pero no es así. Los servicios sectoriales, por supuesto, que una parte de ellos va a querer subir el umbral porque van a estar especialmente preocupados del riesgo. Y eso es natural. O sea, los equipos de salud van a estar preocupados de la salud de la población. Eso es muy natural. Pero también, por ejemplo, los equipos de salud saben que están atochados. Y saben que el diseño actual no es una buena idea. Esto es tan así, presidente, que en la discusión, y eso está en la segunda parte del proyecto de ley, el mismo Servicio de Salud nos propuso a nosotros, en ese caso, por ejemplo, eliminar el informe sanitario en el caso de empresas comerciales, que es un tema que actualmente está en la legislación, que ellos saben que les toma mucho tiempo y ellos saben también en términos de política de salud que no es relevante. Entonces, los servicios también, esto lo hemos descubierto nosotros porque nosotros inicialmente teníamos la visión de que en los servicios iba a haber principalmente resistencia, pero lo que no hemos dado cuenta, y es una buena noticia, es que los servicios también ven que este diseño en general les implica que tienen a mucha gente de su equipo haciendo cosas que no tienen sentido o que tienen un riesgo muy bajo. Entonces están esos dos elementos. Está la tensión ahí. Está la tensión incluso en el servicio, más allá del rol que va a tener, por supuesto, el Ministerio de Economía en encontrar un buen equilibrio en ese diseño. Senador Pío. Gracias, presidente. Agradecer al ministro la posición, pero para poder seguir avanzando es importante tener términos comunes y datos, que era lo que quería pedir. Estamos hablando de autorizaciones, que nosotros le llamamos trámites, los trámites. Y de hecho se usa mucho la palabra trámite. El trámite como pasos o diligencias para concluir algo puede tener dos resultados, que se apruebe o que se rechace. Las dos cosas son trámites. Entonces, cuando dice se aumentó la cantidad de trámites, bueno, se aumentaron todos los rechazos. Y eso no es una buena estadística. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo que podemos aprender mucho de todo lo que se ha rechazado. ¿Por qué se rechazan las cosas? Partir al revés, o sea, se rechazan porque faltaron papeles, o sea, si pudiéramos tener información respecto a los rechazos, nos ayudaría mucho a determinar algunos elementos de ajuste. Y lo segundo, lo que usted ha señalado muy bien, la pertinencia. O sea, hay cosas que se piden y que nadie sabe por qué se piden. Porque alguien las puso en algún minuto y, bueno, se pide. Entonces, el ejemplo que usted pone en el Ministerio de Salud es muy bueno, que es la pregunta que siempre hay que hacerse. Yo hasta ahí solamente términos de referencia y datos que podamos analizar, porque va a ser parte de lo que vamos a tener que resolver, basado en evidencia, basado en datos, cosa de poder comprender qué es lo que está ocurriendo, para que no se desfigure la palabra trámite. A mí me preocupan los rechazos que de repente se producen, tal como usted señaló. O sea, ¿sabe qué más? Se nos venció el tiempo, rechaza. Veamos si son por eso, por tiempo, los rechazos, por qué cosas están ocurriendo. Sí. Voy a tratar, presidente, de acelerar un poco, porque si no me voy a demorar mucho en la presentación, pero lo que les puedo señalar es que la mayoría de estas cosas que ustedes están planteando van a salir más adelante. Ahora, la respuesta corta a la solicitud del senador Pius por su intermedio, presidente, es que nosotros le podemos entregar toda la información que tenemos. Hay muchos antecedentes que son cualitativos, pero aquí hay un problema fundamental, y es que los datos son muy malos. Y eso es parte de lo que soluciona el proyecto de ley. O sea, el proyecto de ley genera una plataforma única de ingreso de autorizaciones que nos va a permitir justamente tener datos en tiempo real con todos los detalles, en fin. Y eso en la actualidad no lo tenemos. Entonces, quienes han investigado estas cosas, por ejemplo, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que hay algunos informes que nosotros podemos hacer llegar a la Comisión, las cosas que nosotros hemos investigado, todo el proceso de levantamiento que hicimos con los servicios, en fin, siempre va a ser una mirada incompleta y no sistémica porque no hay un sistema, justamente. Ese es justamente uno de los problemas centrales. Bueno, entonces, el procedimiento aplicable y autorizaciones, acá hacemos una serie de cosas. Por ejemplo, limitamos la discrecionalidad en esta parte. Definimos un límite a la espera de los informes de las otras organizaciones, o sea, de los otros organismos de
la Administración del Estado, los OAE. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces autorizaciones se demoran porque una institución le necesita pedir un informe a otra institución. Y en ese caso, por ejemplo, cuando no llega a tiempo, una de las cosas que hacemos es que definimos el silencio administrativo positivo en ese caso, que es fundamental. Entonces, lo que hace el proyecto de ley es que en todos los informes intermedios se define silencio administrativo positivo, a menos que el dato el informe que falte sea consustancial al permiso que se tiene que entregar. Doy un ejemplo. Imagínense que el permiso es uso oneroso del suelo, lo que hace el bienes nacionales. Uno de los informes que tiene que pedir bienes nacionales es la tasación. Si tú no tienes la tasación, tú no puedes definir cuánto le vas a cobrar por el uso de ese bien fiscal. Entonces, ahí no puede operar el silencio administrativo positivo. Pero la gran mayoría de las solicitudes intermedias sí puede operar el silencio administrativo positivo. Entonces, eso es uno de los cambios importantes que va a haber, sobre todo en las autorizaciones de más tiempo. Por ejemplo, concesiones marítimas, tiene que pedir, ya no me acuerdo el número, pero eran como 10, cuando lo vimos en su minuto, como 10 informes a distintas instituciones. Entonces, en la gran mayoría de esos casos va a operar el silencio administrativo positivo en esa relación. Por supuesto, definimos plazos supletorios. ¿Qué significa plazos supletorios? Que más o menos en la mitad de estas autorizaciones no está definido en su ley cuánto se demora, cuánto es el plazo máximo. Entonces, en todos esos casos va a operar el plazo de tu tipología. Entonces, si la autorización está en la tipología 2, después podemos hablar de las tipologías, entonces, en ese caso, el plazo máximo de esa autorización es la de esa tipología. El carácter supletorio aquí es relativamente relevante en distintos casos, en los plazos, en los silencios administrativos positivos y negativos, en fin. Bueno, después, también en este punto 3 es donde está otro elemento fundamental, el silencio administrativo. El silencio administrativo, tanto positivo como negativo, que es parte de este proyecto de ley. En este proyecto de ley, 2 tipologías de las 6 aplica silencio administrativo positivo. Ahora, nuestro cálculo aproximado es que más o menos la mitad de las autorizaciones van a estar en esas 2 tipologías. Por lo tanto, a grosso modo, 40, 50% de las autorizaciones debieran quedar con silencio administrativo positivo. Ahora, ¿qué significa silencio administrativo positivo acá? Creo que esto es bien importante porque también el proyecto hace un cambio relevante acá. Silencio administrativo positivo va a significar que el titular, una vez que se cumpla el tiempo, tiene el derecho, no la obligación, esto es un derecho del titular, de entrar a una plataforma, imprimir un certificado. En esa plataforma va a estar el conteo del tiempo, ¿no es cierto? Una vez que se cumple el tiempo, va a tener la autorización de que pueda imprimir una autorización, donde esa impresión, ese documento, va a tener el mismo valor jurídico que la autorización que hubiera dado el servicio sectorial. Y en el caso del silencio administrativo negativo, lo mismo. No va a ser una obligación, sino que va a ser el derecho del titular, de que en caso de que por la razón que sea, a veces los titulares nos dicen, mira, esta autorización quiero rápido, por último que me la rechacen rápido para ver otro camino o incluso judicializar lo que sea. El titular va a tener el derecho a imprimir ese certificado que va a implicar un rechazo. Uno esperaría que los silencios administrativos positivos se ocupen mucho más que los silencios administrativos negativos. Pero nosotros dejamos las 2 opciones porque aquí hay de nuevo un principio general de la economía que la empresa no puede quedar peor si les damos alternativas. O sea, en el caso de silencio administrativo negativo, la empresa podría quedar igual que ahora, es decir, que siga el tiempo. Pero le damos la alternativa de que pueda rechazarlo ella misma. Pero, ministro, ¿cómo conversa esto con la resolución de la Corte Suprema de que los plazos para el sector público no son fatales? Ahí esa respuesta jurídica prefiero que la de mi no, equipo. al cambiar la ley me imagino que la Corte Suprema tiene que adecuarse a la ley, porque este es el legislativo, ¿no es cierto? Pero creo que es mejor que Camila conteste esa pregunta, si es posible, presidente. Presidente, por ese intermedio, para responder la pregunta, efectivamente eso es uno de los desafíos y una de las soluciones que ofrece este proyecto de ley. Hoy, por regla general, los plazos no se consideran fatales para la administración, lo que explica las demoras. A través del proyecto de ley, ¿no es cierto?, se establece entonces que los plazos son fatales, aclara la fórmula de cómputo, establece claramente estos derechos para poder ejercer, ¿no es cierto?, el silencio positivo y negativo de manera eficaz, cuestión que hoy día no se observa. Y ese es precisamente también uno de los desafíos, uno de los focos que a nosotros nos interesa que quede súper claro
en esta ley marco para las autorizaciones, ¿no es cierto? Y es que tenga un efecto e impacte directamente los trámites que se llevan en los distintos órganos. Hoy día tanto la Corte Suprema como la Contraloría han sostenido, ¿no es cierto?, que las normas de la Ley General de Procedimiento Administrativo no aplican de manera tajante para los servicios, y ese es uno de los principales desafíos que a través del texto de la ley nosotros estamos tratando de modificar, y por lo tanto ya no debiésemos tener más pronunciamiento en ese estilo si se logra el diseño adecuado. Sí, y reforzando lo que dice Camila, si usted me permite, presidente, en la actualidad existe la figura de silencio administrativo. Lo que pasa es que le dice al titular que tiene que ir al mismo servicio que se está demorando en el proyecto a hacer una especie de denuncia allí. Y le da unos días al servicio para reaccionar, ¿ah? Lo que puede hacer que el servicio reaccione mal a eso. Por lo tanto, nadie lo hace esto, ¿ah? Porque te fuerza a una situación de controversia con el mismo servicio que te está evaluando, ¿ah? Y en la simetría de esa relación, por supuesto, eso no va a ocurrir. Entonces, por eso nosotros le llamamos a esto silencio administrativo semiautomático, porque es el titular el que tiene el derecho a solicitarlo, y una vez que lo solicita de inmediato, imprime un certificado, ¿ya? Sin ninguna necesidad de tener una controversia con el servicio con el cual estaba teniendo esa dificultad. Por supuesto, el haber definido qué autorizaciones irían en silencio administrativo positivo o en ciertas tipologías y cuáles en otro, ustedes van a tener una lista de nuestra propuesta. Eso no está en la ley. Pero nosotros ya tenemos conversado con los servicios cuál sería esa lista, y uno de los primeros, la lista en el fondo de cómo tú metes cada una de estas autorizaciones en cada una de estas tipologías. De la forma en que tú lo agrupes, determinas si el silencio administrativo es positivo o negativo. Eso nosotros ya lo tenemos conversado con los servicios, entonces tenemos una propuesta de unos 380 autorizaciones, dónde iría cada una, y es una lista que les podemos entregar. Y nuestra idea es que eso opere rápidamente. Esto es un decreto que creo que está como 3 meses, ya no me acuerdo lo que está en los transitorios, pero nuestra idea sería hacerlo muy rápidos. Y ya tenemos la lista, en fin, ¿eh? Y esa lista fue construida con los servicios y está definida, por supuesto, en riesgo. O sea, por ejemplo, una concesión marítima no puede ser silencio administrativo positivo, porque eso es un bien fiscal. Si un funcionario se demora, no puede ser que una cuestión tan importante, incluso en términos de seguridad, queda silencio administrativo negativo. Pero hay muchas autorizaciones que debieran quedar, insisto, aproximadamente la mitad en silencio administrativo positivo. Y esa lista ustedes la pueden revisar, se las podemos mandar. Bueno, lo cuarto que hace el proyecto entonces es que busca promover la colaboración público-privada. Aquí busca hacer dos cosas que actualmente algunas veces se puede hacer, ¿eh? Aquí lo generaliza y además define bien sus contornos. Entonces, lo que posibilita el proyecto de ley es que, por un lado, los servicios públicos puedan subcontratar a gente, empresas, ¿no?, que ayuden a cumplir ciertas etapas del proceso de evaluación que son complementarias para efecto de la toma de la decisión, ¿no? O sea, es decir, a estos organismos que van a ayudar, no pueden decidir. No pueden tomar la decisión propiamente tal, pero muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, organizar mejor los expedientes, revisar ciertas cosas formales, que pueden quitar mucho tiempo y que tal vez uno las puede subcontratar de forma temporal para solucionar, por ejemplo, un problema de stock de permiso. Entonces, se habilita esta posibilidad en términos generales y a su vez se define bien sus contornos, es decir, qué tienen que definir las personas que trabajan en el servicio y en qué cosas pueden ayudar a estas personas que están por fuera del servicio. Y también hace algo similar en el caso de las empresas, las instituciones privadas que pueden ayudar a los titulares. Por ejemplo, revisando también ciertos antecedentes, cómo pueden ser considerados después para efectos de la autorización. Esto es algo que ya ocurre en el caso de las DOM, pero que la evaluación que existe es que, por como está estipulado en la actualidad, al final el trabajo se hace 2 veces. Es decir, igual la DOM después revisa todo, ¿no? Entonces, eso también en el proyecto de ley se busca fortalecer. Entonces, en resumen, acá lo que se hace es que se habilita esta posibilidad en términos generales, tanto de ayuda al servicio público, ¿no?, como también una ayuda, un apoyo a lo que haga el titular del proyecto, y se define a su vez bien los contornos, qué significa, en qué caso se puede hacer, qué implicancias tiene, ¿ya? Ahora, ustedes, una cosa que tienen que recordar cuando lean este proyecto es que esta es una ley marco que opera para cientos de autorizaciones que son de la más diversa naturaleza. Por lo tanto, hay cosas que se expresan con cierta generalidad.
Pero eso es lo que hace esta parte del proyecto. Me confundió algo que dijo, ministro. La ley Fuenzalía es la que regula, entiendo, una nueva regulación para efectos de cómo funcionan los DOM en esta materia. Es interesante saber cuál es el límite exacto que nosotros debiésemos poder tratar para efectos de las DOM. No sé si para responderlo ahora, pero sí creo que ahí hay... Sí. Nosotros les podemos comentar después en detalle esto, pero lo que puedo señalar es que tanto en ese caso como en otros, nosotros lo que hemos hecho es que hemos ido tratando de que esas discusiones se vayan articulando y homologando con lo que definimos en este proyecto. Entonces, en particular, el proyecto de ley al que usted hace referencia y en general la agenda que se ha impulsado desde el Ministerio de Vivienda en conjunto con el Parlamento, a nuestro juicio, la agenda que ellos están haciendo está muy bien orientada, es totalmente consistente con este proyecto y nosotros hemos ido buscando que estén bien articuladas. La forma específica, si quieren, lo pueden ver los equipos después, pero usted tiene toda la razón y es parte de nuestro análisis, o sea, es parte del trabajo que hemos hecho. Y algunas cosas no las hacemos acá porque justamente se están haciendo en ese proyecto de ley. La siguiente, por favor. Entonces, las últimas 7 partes del primer artículo. La parte 5, que es donde tuvimos más discusión en la Cámara de Diputados, es donde se crea la institucionalidad. Entonces aquí hay un tema fundamental, uno hace un proyecto de ley, nuevos tiempos, silencio administrativo, todo un esfuerzo de eficiencia, alguien tiene que preocuparse de que esto realmente ocurra y que no sea letra muerta. Nosotros creemos que no sería letra muerta por todo lo que hacemos, en fin, pero igual es importante que alguien tenga ese rol. En el fondo aquí uno tiene, para ponerlo en términos cuantitativos, 40 servicios dedicados a protegernos de los distintos riesgos. Tiene que haber alguien que esté preocupado de la eficiencia de los procesos y que lo esté velando en términos sistémicos. Nuestra propuesta inicial como Ejecutivo es que eso fuera un servicio que se creara para esos efectos. Por distintas razones, en particular la oposición no estaba de acuerdo con eso, y llegamos a un acuerdo que a mi juicio es satisfactorio, que es hacer todo esto que nosotros queríamos hacer un servicio al interior del Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupaba más en esa conversación? Nosotros queríamos que quienes se dedicaban a esto fueran gente que ojalá estuvieran protegidas del ciclo político y que tuviera un fuerte proceso de profesionalización. Porque preocuparse, esta es nuestra experiencia en el Ministerio, de la optimización de los procesos en el Estado requiere mucho estudio. Es parecido al símil que yo siempre hacía en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas, era el símil con Invest Chile. O sea, promover la inversión extranjera en un país no es una cuestión, digamos, solo de sentido común, sino que hay estrategias de marketing, hay inteligencia de negocio, hay una serie de cosas que esa gente aprende con el tiempo. Bueno, lo mismo. Acá preocuparse de que se optimicen los procesos requiere conocer bien las experiencias internacionales, requiere conversar mucho con los servicios, entender además toda la radiografía de estas autorizaciones. Entonces, nosotros decíamos, ok, incluyámoslo en el Ministerio, pero primero necesitamos más gente. Entonces, en el informe financiero ustedes van a ver que hay más gente. Un poco menos de lo que proponíamos inicialmente, porque por supuesto la creación de un servicio, hacer esto al interior del Ministerio de Economía implica economías de escala, de los mismos equipos, en fin, entonces implica menos gente de la que nosotros proponíamos inicialmente en el servicio. Implica atribuciones. O sea, una de las cosas que define esto es que se crea una oficina al interior del Ministerio con atribuciones bien claras respecto a qué cosas puede hacer. Y en el fondo le da más músculo a esa oficina. Y tercero, quien dirija esta oficina al interior del Ministerio va a ser elegido por alta dirección pública, lo que le va a dar más fuerza y más estabilidad que lo que sería una división del Ministerio, que es algo que nosotros no queríamos. Nosotros no queríamos que esto fuera el equivalente a una división. Porque las divisiones en general, las personas que allí están y los equipos cambian mucho con los cambios de gobierno. Entonces se rompe esta idea de un equipo estable en el tiempo, experto en su tarea. Pero a nuestro juicio el acuerdo en el que llegamos es razonable, es decir, protege que efectivamente esto sea estable en el tiempo, le da fuerza, tiene claras sus atribuciones y tiene la gente para hacer esto. Y lo último que diría es que además un bonus track de hacerlo al interior del Ministerio es que nosotros en el diseño inicial teníamos el servicio fuera del Ministerio y ciertas tareas, en particular el acompañamiento que hace la Oficina de Grandes Proyectos a los grandes proyectos, lo teníamos dentro del Ministerio, pero en una división.
Entonces lo que va a ocurrir ahora es que en esta oficina, que va a tener como mayor fuerza y un estatus legal más potente en el fondo al interior del ministerio, también vamos a mover la oficina de grandes proyectos. Entonces va a quedar con 3 patas, 2 que estaban en el servicio, una que se quedaba dentro del ministerio. Entonces la parte que se queda dentro del ministerio se ve fortalecida a propósito de este diseño que se acordó a partir del trabajo en economía. Si me permite, ministro, yo creo que esta igual va a ser una discusión acá en el Senado, en particular cuáles son las atribuciones que va a tener este servicio, y especialmente si las personas que trabajan en este servicio son personas que se quedan por mucho tiempo. Para muchos de nosotros es importante que esas personas también tengan un concepto de que Chile tiene que crecer y no sean personas anti-crecimiento. Entonces, yo creo que se avanzó muchísimo en la Cámara de Diputados, pero sí creo que esto es parte de las discusiones que vamos a tener internas dentro de la tramitación de este proyecto. Por supuesto, y ustedes cuando vean esto en detalle se van a dar cuenta que efectivamente tiene diversas atribuciones. Por ejemplo, no sé, voy a nombrar cosas que incluimos a propósito de la conversación con los diputados y diputadas. Nosotros estamos haciendo, todo este año hemos estado haciendo, por instrucción del presidente de la República, gabinetes pro crecimiento de empleo en cada una de las regiones, donde lo que hacemos es tratar de acelerar justamente los proyectos de inversión que están en la etapa de permisos sectoriales. Hemos revisado 226 proyectos, ellos aglutinan 73.000 millones de dólares y hemos desarrollado una metodología para hacer esto. Lo hemos hecho esto sin que, o sea, lo inventamos este tema en el fondo. Lo que hace el proyecto de ley ahora es que lo define como una de las atribuciones de esta oficina. Lo trata de reforzar de manera tal de que futuras administraciones lo tengan que realizar de forma más natural. Ahora, yo creo que lo que usted plantea, presidente, es un elemento clave, que es cómo existe una cultura organizacional al interior de este equipo, que efectivamente implique que ellos estén trabajando todo el día pensando cómo optimizar los procesos y reducir los tiempos. Que en cierto sentido sea un balance con todos los otros servicios sectoriales que están preocupados de reducir los riesgos. Ahora, yo estoy convencido que si uno esto tiene por alta dirección pública, está suficientemente bien protegido, tiene sus atribuciones, lo que va a ir pasando, y además si la gente es estable en el tiempo, lo que va a ir pasando es que la gente cuando lleva mucho tiempo trabajando en un lugar con una organización que tiene una cierta función objetivo, poco a poco, esa función objetivo, si no la traía de antes, esa persona en su cabeza se va digamos, el ethos organizacional finalmente se va transformando en una motivación intrínseca de la gente que trabaja allí. Esto lo ha pasado a nuestro equipo. En nuestro equipo, la mayoría de ellos no habían trabajado antes en el tema de autorizaciones y actualmente son unos fanáticos de reducir los tiempos de las autorizaciones. Y porque llevan meses o más de un año trabajando en este tema, o sea, uno se empieza a involucrar mucho en el... A mí también me ha pasado, pero como yo veo otros temas, también se me pasa con un cierto equilibrio. Entonces, nosotros estamos convencidos que eso que usted plantea, presidente, va a ocurrir. Bueno, lo sexto es que se define esta plataforma súper, que es la ventanilla única, que en rigor es una ventanilla, es una plataforma que ya existe, la creó la administración anterior, pero no en una ley. Y la crearon por razones obvias, porque estaban comenzando esto. El nivel de interoperabilidad que existía era bajo cuando nosotros llegábamos, es decir, unos 20, 30 autorizaciones ya eran interoperables. Interoperable significa que cuando Senagiomin mueve la autorización de, no sé, recibida a en trámite, por decir algo, esa información aparece en una página, aparece en la página del ministerio, y que requiere un tema de desarrollo computacional, en fin. Ahora, esto ya en la actualidad, el último número que yo vi es que llevábamos más de 150 autorizaciones que ya están interoperables. Nuestra idea es seguir trabajando fuerte en eso, de manera tal de que cuando se empiece a implementar este proyecto de ley, el grueso de las autorizaciones ya las tengamos interoperables. Ahora, ¿qué es lo que debiera ocurrir en régimen? Voy al tiro a su pregunta, senador. ¿Qué es lo que debiera ocurrir en régimen? Es que, primero, todas las autorizaciones entren por esta ventanilla. Segundo, esto va a tener... O sea, todas las autorizaciones entran por esta ventanilla. Además, esta ventanilla va a tener una serie de implicancias. Por ejemplo, aquí se va a imprimir el certificado por silencio administrativo. Aquí se van a poder además hacer denuncias anónimas, que es parte de lo que hace el proyecto de ley, en fin. Pero, ¿incluidas las ambientales y las monumentos nacionales? Todas las autorizaciones del sistema sectorial. Lo que ocurre en el Servicio de Evaluación Ambiental ya tiene una plataforma de ese tipo. Ahora voy a explicar un tema después a partir de su pregunta, senador. Pero, ahora, ¿cuáles van a ser los efectos de esto? A mi juicio hay 3 efectos importantes.
Primero, este es un tema central de transparencia para el titular. El titular va a poder gestionar todas las autorizaciones. Piensen que en un proyecto minero grande uno puede tener, como hay muchas autorizaciones que se repiten, 1000 autorizaciones sectoriales que hacer. Y tienen que hacer toda una estrategia en que imagínense preguntarle a estas 40 servicios sectoriales cómo va mi autorización, en fin, es como el compra huevo en la actualidad. De hecho, unas cosas que nosotros ayudamos justamente a esa tarea actualmente. Bueno, todo eso va a estar en una página. Y tú vas a poder ir viendo cómo van todas estas autorizaciones y, por tanto, gestionando ese proceso, utilizando los silencios administrativos cuando correspondan, en fin. Lo segundo es que desde el punto de vista del Estado es un cambio mayúsculo. Porque a propósito de la pregunta que usted me hacía antes, senador, si nosotros tuviéramos esta información actualmente, yo con un clic le podría contestar todas las preguntas muy válidas que usted me hizo en la primera parte de esta exposición. Y en la actualidad no lo puedo hacer. Entonces, la gestión del Estado se va a ver muy fortalecida por tener toda esta información en tiempo real. Y lo tercero es que cuando uno tiene una plataforma de esta naturaleza, fuerza la estandarización. Aquí lo que va a pasar, que uno de los objetivos importantes del proyecto es evitar arbitrariedades. En la actualidad pasa mucho que una autorización le piden 5 cosas en una autorización por un tema y después en otra región les piden 10 cosas y no hay ninguna estandarización de los procesos. Aquí una de las cosas que implica este proyecto de ley es que va a haber un formulario único para cada una de estas 380, 400 autorizaciones. Y eso también es más simple cuando uno tiene todo esto centralizado. Ahora, comento lo último antes, porque esto se puede, a partir de su pregunta, presidente, quiero abordar un tema que ha sido fuente de confusión. Para bien y para mal, para gente que es más entusiasta de que esto avance y para gente que cree que no hay que avanzar tanto como nosotros estamos proponiendo. De eso no hay acá. El servicio de evaluación ambiental, presidente, cuando le llega un proyecto para tener la resolución ambiental, que la resolución ambiental es equivalente a un permiso en el fondo, lo que hace el servicio de evaluación ambiental es que le pide a muchos servicios sectoriales que le hagan informes. Esos informes no son vinculantes, esos informes no son autorizaciones, son informes. El servicio de evaluación ambiental después analiza estos informes y puede o no considerar las cosas que le dicen cada una de estos servicios y toma una decisión que es una decisión, digamos, global. Es decir, ¿se le da o no se le da la autorización ambiental? Lo propone al COEVA y después el COEVA, que es donde participan Seremia, en fin, vota a favor o en contra. Y la gran mayoría de las veces el COEVA vota como dice el SEA. La gran mayoría de las veces, no siempre. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque los servicios sectoriales tienen un rol en el proceso de evaluación ambiental. Eso no está visto por este proyecto, porque eso ocurre en el proceso del sistema de evaluación ambiental. Ahora, esa parte en general funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque el SEA le exige a estos servicios que le entreguen los informes a tiempo. Y usted puede ver que estos servicios van a cumplir todos los tiempos cuando el SEA se los pide. Ahora, mucha gente, como ve que los servicios sectoriales tienen un rol en el proceso de evaluación ambiental, piensan que nosotros estamos interviniendo en el proceso de evaluación ambiental a propósito de este proyecto de ley. Pero eso no es así, porque en esos casos no son autorizaciones, son informes, es otra cosa. Después esos mismos servicios, antes o después, dependiendo del caso, dan autorizaciones. Esa es la parte donde interviene nuestro proyecto de ley. Y eso puede implicar que, como usted bien sugería antes, senador, uno puede hacer que algunas de estas autorizaciones ocurran durante el proceso de evaluación ambiental, uno puede, en fin, pueden haber muchas cosas que se relacionen, pero el proceso de evaluación ambiental es un permiso, ¿no? Tiene claro quién determina ese permiso, que es el servicio de evaluación ambiental, además del COEVA, ¿no? Y los servicios sectoriales tienen un rol allí, pero un rol no de autorizaciones, sino de informes. Creo que es bien importante tener eso presente de cómo funciona el sistema para evitar confusiones. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Nuevamente, términos de referencia. Interoperabilidad. Esta comisión ya trabajó la interoperabilidad de los conectores y era la forma que el conector era común para todos. Interoperabilidad en procesos, y lo que estamos hablando ahora de datos, no es transmitir datos ni conectar datos. Y interoperabilidad se entiende, y este no es un tema técnico, jurídicamente, como certeza jurídica de los actos digitales. Mira lo que le estoy diciendo, o sea, certeza jurídica del acto digital. Para eso hay varias normativas. Nosotros no tenemos una ley de interoperabilidad, no existe, pero sí tenemos la experiencia europea. Vamos a aprobar ahora el acuerdo marco avanzado, y en Europa la interoperabilidad tiene 4 capas. La primera capa, la capa técnica, la que permite tener trazabilidad e integridad. Trazabilidad es saber quién, cuándo ingresó, y la integridad, los datos no se pueden cambiar, están encriptados. Entonces, una pregunta después va a ser, bueno, ¿qué encriptación vamos a hacer?
La segunda capa es la capa semántica, donde los diferentes lenguajes computadores conversan, XML, JSON, lo que quieran. Eso es técnico y se resuelve. La tercera es la capa semántica, en la que cada uno entiende por el dato algo distinto. Si yo le pregunto a un abogado qué es código, me va a decir código laboral, código aeronáutico. Si uno le pregunta a un ingeniero código, bueno, JavaScript, Basic, Pascal. Y la cuarta es la capa jurídica. Entonces, esto no es un tema de que hagamos una ventanilla única, una paginita web. Este es un problema mucho mayor. El gobierno español, Pedro Sánchez, para crear esto en economía, creó la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas. Y esto han tenido que cambiar completo el diseño. O sea, este es algo complejo. No es cosa de tomar unos programadores y que resuelvan. Esto es parte de la ley 21.180, Transformación Digital del Estado, donde estamos en la primera etapa, que es de todo lo que es interoperabilidad, y termina con la notificación del Estado. O sea, cómo el Estado va a notificar con certeza jurídica el acto digital. Yo lo que le pediría es que se integre esto con la Secretaría de Gobierno Digital, que hoy está en Hacienda. Ahí está José Inostroza, y esto es un problema ahora de definición de algo que está pendiente. ¿Y esto para qué? Para que le recuerde a la ministra del Interior que tiene un compromiso político de ingresar la ley de gobernanza de datos e interoperabilidad. Eso fue lo que quedó pendiente cuando vimos la aprobación de la ley Marco Ciberseguridad, y sin esa ley usted no va a poder hacer esto, o sea, no se va a poder cumplir. Entonces, se requiere además en paralelo que se active y que esa mesa que está trabajando en identidad digital e interoperabilidad ingrese el proyecto de ley. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Y la senadora Carvajal, y después le damos la palabra. Gracias, presidente. Ministro, saludarle. Entiendo que todavía no ha terminado la presentación. No, pero ya terminé la parte más importante. Claro, dijo la palabra clave, interoperabilidad, entonces aquí salió mi colega y tenemos 3 sesiones adicionales a propósito de los temas. No, sí sabe. 2 cuestiones que me parecen bien prácticas y de la actual y la cotidianidad de los servicios. Primero, este proyecto entiende que estará a la cabeza del Ministerio de Economía. Entiendo, ¿verdad? ¿Cómo conversan y cómo de cierta manera se comprometen y se coordinan los demás servicios del Estado? Sí. Porque por una parte hay un tema bien cultural y que nos pasa desde seguridad a cualquier otro tema, o sea, cómo cada uno conserva su nicho, sus prácticas que muchas veces están anquilosadas dentro de códigos, a propósito de códigos que nadie comprende, menos los usuarios, y al final entre que pregunta por qué, mejor actúa. Esa es una cuestión. Y la segunda, en cómo se genera también el SWIFT para que las personas y los funcionarios en general asuman este desafío como propio. Hay una línea de pronto que se va a trabajar colateral a esta implementación, pensando en el proyecto aprobado, en cómo se va de cierta manera diagnosticando esos procesos humanos que son los más complejos. A medida que pasa el tiempo, hay algo en recurso humano, desarrollo humano, implementación en esa área que esté contemplada dentro del proyecto, y cómo también se conjuga en la aceptación que tienen otros en relación a recursos y demás. ¿Y qué le voy a decir de los funcionarios? Pero eso da para otro tema, pero en general me gustaría saber cómo lo están mirando. Mire, voy a partir, si me permite, presidente, por la segunda pregunta, que está relacionado con el punto 7, el último. Y después vuelvo a lo que planteaba el senador Piuj. A ver, una de las cosas que define este proyecto de ley es una forma de iteración entre distintos servicios que permita una mejora continua. Hacer una reforma de esta naturaleza, nosotros estamos convencidos que como el sistema actual tiene, bueno, no hay un sistema de hecho, pero hay tantos problemas de diseño que el primer efecto va a ser bien potente, porque hay mucho que ganar en un mal diseño. Pero es imposible que esto quede perfecto, va a estar lejos de ser perfecto. Y lo que va a ocurrir es que en el tiempo esto va a ir mejorando. Entonces el proyecto de ley, junto con hacer una mejora muy sustantiva, define un procedimiento de mejora continua, donde ahí justamente se aborda lo que usted decía, senadora. Por un lado, los servicios van a tener el mandato de ir haciendo informes y trabajos con el Ministerio de Economía, con la oficina, para que vayan a ir mejorando cosas y vayan identificando, por ejemplo, nuevas autorizaciones que pueden pasar a declaraciones juradas, cómo ir mejorando sus procesos, en fin. Y además van a existir espacios de coordinación. Por ejemplo, va a haber una coordinación con subsecretario y subsecretaria,
porque como son los jefes de servicio, tienen un rol relevante en movilizar el Estado en una cierta dirección. Entonces, hay una serie de elementos que tiene el proyecto de ley para tener coordinación y para que vaya existiendo esa mejora continua que es más organizacional, que decía usted, que no se decreta eso, es un proceso. Ahora, para serle honesto, tiene que recordar que aquí nosotros estamos haciendo un proyecto de ley que aborda 40 servicios sectoriales y 400 autorizaciones. No tenemos ninguna opción de, en el proyecto de ley, definir cómo va a ser ese cambio. Lo que nosotros definimos son mecánicas, procesos, que durante su ejercicio esto vaya ocurriendo. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, respecto a lo que decía el senador Piug, yo creo, senador, que lo mejor es que usted, que sabe mucho de este tema, se junte con nuestro equipo, que ha trabajado harto en esto, y nuestro equipo le muestre hasta dónde va y qué es lo que están haciendo y cuántas capas de las que usted señala están logradas o no. Y también yo creo algo importante, cuánto es lo que requerimos a propósito de este proyecto. Porque tal vez perfectamente se pueda concluir que este proyecto no requiere, para que funcione, lo básico, no requiere total interoperabilidad o todas esas capas, y tal vez requiere una parte de ellas. O tal vez descubrimos que no, que requiere hacerlas todas. Es una conversación que yo creo que pueden tener los equipos técnicos y podríamos tal vez organizar una reunión específica con nuestro equipo y les muestre lo que se está haciendo, qué cosas nosotros requerimos para que esto funcione, en fin. Porque creo que eso va a poder... Quizá transmitir que todo este trabajo se ha hecho Sí, bueno, hemos trabajado con gobierno digital, va a la par con la ley que se está discutiendo. Yo, por supuesto, voy a pasar su mensaje a la ministra del Interior, pero es parte de un contexto mayor. Lo que pasa es que nosotros no queremos que nuestro proceso, que estas mejoras dependan de que otras cosas ocurran, sino que este tiene que ser un proyecto autocontenido que genere las condiciones mínimas para que el proceso avance. Por supuesto, si toda la agenda digital del Estado avanza más rápido, esto se va a ver beneficiado. Ya, voy a ir un poquito más rápido ahora. Modificación de otros cuerpos legales, bien simple. Aquí se intervienen 38 cuerpos legales. En algunos casos porque hay que habilitar las declaraciones juradas, en otros casos porque hay que adaptar procedimientos, por ejemplo, hay que adaptar la forma en que funciona el silencio administrativo, hay que adaptar plazos, hay que adaptar cómputos de plazo, hay hartas cosas que hay que hacer en las leyes específicas para que esta cosa funcione. Y ese trabajo fue un trabajo de hormiga de nuestro equipo con los servicios sectoriales. Aquí se interviene el código de agua, el código de minero, el código sanitario. Ahora, todo de forma quirúrgica, porque nosotros no queremos abrir una discusión de estos códigos, que el código de agua entiendo que fue discutido en el Parlamento por 10 años. Se intervienen, digamos, muchos ámbitos. Entonces ahí va a haber un trabajo que yo creo que es bien técnico, que hay que ver cuánto su asesor y su equipo se quieren meter realmente en esto. Es una decisión. Y por último, hay algunas cosas específicas. Por ejemplo, esto que les comentaba antes, cuando se decidió eliminar la utilización del informe sanitario en el caso de las empresas comerciales, que eso es súper importante porque se requiere para patentes, les toma un montón de tiempo, y el Servicio del Uno dijo, no es necesario, nos equivocamos, alguien lo puso pero no hay que ponerlo. Hay algunas cosas así, pero el grueso de este proyecto no es eliminar autorizaciones. El grueso de este proyecto es que se utilicen menos a través de las declaraciones juradas y otros mecanismos, y a través de eso ser más eficiente. Ya, ahora saltemos esto, sí. Ya, propuesta de trabajo. Aquí... 24. Ya. Nosotros creemos que la clave acá, la dificultad está dada por algo que comenté al principio de esta exposición. Es decir, este es un proyecto que genera mucho consenso. Ustedes vieron las votaciones en la Cámara de Diputados y Diputadas. Todos entendemos que es sumamente urgente. O sea, esto no es un proyecto que se puede tramitar, que vamos a estar un año en esta cosa. O sea, necesitamos abordar y dar señales claras de que vamos a resolver autorizaciones. Yo he hecho unas cuantas giras para promover inversión extranjera en Chile. La inversión extranjera, de hecho, los últimos años se ha movido bastante bien. Y yo diría que el 70% de las cosas que me plantean los inversionistas extranjeros como un problema tiene que ver con las autorizaciones. O sea, es un problema que hay que resolver. Y lo tercero, que es la parte difícil, es que es complejo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es tratar de buscar un equilibrio entre la urgencia y la complejidad del proyecto. A nuestro juicio, la base para este tema es armar una buena mesa técnica, donde en el caso de la Cámara de Diputados y Diputadas, la mayoría del tiempo esto se logró. No siempre, pero se logró. No, porque a veces, por ejemplo, no sé, al principio estaba un poco trabado el proyecto, entonces nos decían, no nos vamos a juntar a conversar hasta que digan que nos van a hacer un servicio. Estoy diciendo bien directo cómo fue ese proceso. Nosotros les decíamos, oye, pero si tenemos acuerdo en la mayoría del proyecto, partamos por votar eso, lleguemos a un acuerdo, en fin. No,
estaba medio trabado. Pero una vez que eso se destrabó, el trabajo fue muy bueno con los equipos técnicos. Ahora, esto requiere, estimados senadoras y senadores, mucho tiempo de los asesores para que esto avance. Nosotros como Ministerio de Economía tenemos un equipo grande dedicado a esto. Y nuestra idea es facilitarles a ustedes el trabajo, incluso facilitándoles, transmitiéndoles las cosas que ustedes pueden estar en desacuerdo y en acuerdo, para ir rápido al punto. Porque nuestra experiencia de los equipos es que los equipos de asesores se demoran mucho en entender el proyecto, en sus distintas dimensiones. Entonces, Porque es largo. Porque es largo, sí. Entonces aquí necesitamos... No. Los equipos técnicos, por lo menos en nuestra experiencia, es que son buenos los equipos. Pero les demora... Entonces, acá lo que se necesita, si queremos que esta cosa avance bien, es que ustedes le pidan a sus equipos técnicos que le dediquen mucho tiempo a esto y que estén disponibles a hartas reuniones, a hartas conversaciones. Y si ustedes nos dan muchas dudas, nos dan muchas propuestas, nosotros vamos a responder rápido, porque tenemos equipos para responder rápido. Pero lo que no podemos lograr es que si los equipos no alcanzan a estudiar las cosas, si los equipos no alcanzan a revisar todos los temas, ahí es donde el tema se demora, porque por supuesto ustedes no van a querer avanzar, no van a querer votar un artículo si sus equipos técnicos no lo revisaron. Eso, yo haría lo mismo si fuera senador o diputado en el caso anterior. Entonces, en la medida que logremos eso, este proyecto puede avanzar rápido. Nosotros, este proyecto, ustedes saben, es parte del Fast Track, significa que tendríamos que haber tenido este proyecto aprobado en el Parlamento el 30 de septiembre, eso ya no ocurrió, pero por lo menos logramos la mitad en ese... Nuestro ideal es que este proyecto de ley salga este año legislativo, es decir, que lo tengamos aprobado en enero. Nosotros creemos que es posible, pero requiere, insisto, un ánimo de tratar de avanzar en esto, como sea. Nosotros... lo que van a tener de nuestro lado es mucha honestidad y equipo. ¿Qué significa honestidad? Que no les vamos a esconder la pelota. O sea, cuando creemos que hay algo que tienen que mirar con atención, en fin, les vamos a decir, miren eso con atención, para que ustedes tengan confianza, su equipo sobre todo, y puedan trabajar con nosotros. Y por último, claro, pero lo que necesitamos es que esté esos equipos disponibles y podamos hacer esa pega rápido. ¿Cuál es nuestro ideal? Nosotros teníamos... Sí. Si le parece, acordemos acá, al tiro hacer una mesa técnica en que cada uno de los señores senadores pueda poner una persona o más de una persona, mucho mejor. pero acordemos que eso empieza a ocurrir ya. ¿Estaríamos de acuerdo? Ya, vamos a acordar entonces que vamos a hacer una mesa técnica. Bien. Muchas gracias, senadores, por eso, porque yo creo que es un tema clave. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos equipos? Lo ideal es que, claro, estudien primero esto, revisen rápidamente dónde está la diferencia o estos espacios que nosotros desde ya les decimos podríamos mejorar. Y ojalá, lo ideal es que arme estrategias de votación. Paquetes de votación en algunos casos, de repente hay algunas cosas que van a decir, no, estamos súper de acuerdo, cambiamos esto y esto, y llegan los equipos y dicen, mira, en esto estoy de acuerdo, y entonces se puede votar con tranquilidad. Eso es un tema clave de los equipos, porque si uno efectivamente está votando en total 140 artículos, se demora mucho solo por el hecho de votar. Nosotros proponíamos acá, el presidente me decía anteriormente que esto es muy difícil, pero nosotros, o imposible, voy a ocupar pero a nosotros nos encantaría que rápidamente hiciéramos una audiencia masiva, hartas horas, escuchando a todos los que haya que escuchar, después votar en general el 29 de octubre, el 5 de noviembre partir la votación en particular, hacerlo entre 4 o 5 semanas, y después lograr salir de esta comisión la segunda semana de noviembre. Pero no, ¿cómo 4 y 5 semanas terminar la semana siguiente? No se puede. Bueno, eso lo estoy diciendo nuestros deseos. Nosotros somos... Y nosotros compartimos... Sí, nosotros compartimos la idea de celeridad. Yo creo que quiero representar bien a los senadores. Nosotros le vamos a poner todo el esfuerzo. Hemos estado esperando este proyecto y por lo tanto cuenta con todo nuestro compromiso. Ahora, pongámonos un poco de realidad. El 27 de octubre hay elecciones. Nosotros vamos a tener que tramitar también las acusaciones constitucionales y en noviembre... Puede ser. Puede que sí ocurran o puede que no ocurra. En noviembre también tenemos el presupuesto, entonces hay que ponerle un poco de sentido de realidad. Esto es un proyecto complejo, yo ya empecé la lectura, nos vamos a orar incluso en la primera lectura un tiempo, entonces tiene el compromiso nuestro de ser lo más rápido posible, pero
yo creo que lo que tiene ahí no... Pero mire, yo creo que lo que podemos hacer en la mesa técnica, la primera parte del trabajo en la mesa técnica, esto es algo que conversamos, es una identificación quizás de cuáles son los temas más importantes que nos puedan dar una idea más o menos de cuál va a ser quizás los tiempos o las materias más complejas, de manera de poder tener una idea de cuánto puede hacer. El compromiso de lo más rápido posible lo tiene, pero esas fechas que están ahí no tienen mucha realidad. Yo, déjeme reformular esto, a ver si los convenzo de esta manera. Yo creo que es razonable que se le pida también a esta mesa técnica un posible calendario de cómo hacer esto. Reformular nuestro calendario que por la reacción de ustedes no parece realista. Pero yo les trataría de poner un pie forzado y decirles que tratemos de que este proyecto sea ley de aquí al 30 de enero. Y que ellos busquen la manera de lograr ese objetivo. Y vean si es posible. Tal vez se dan cuenta que no les cuadra el calendario, pero transmitirle algún sentido de cuál podría ser una fecha. ¿Por qué digo esto? Y quiero ser aquí súper... Primero, bueno, por la razón de urgencia que ya comenté, pero hay otra razón importante. Este proyecto de ley implica reglamentos, implica un tiempo de ejecución. Nuestra voluntad como Ejecutivo, y yo creo que esto además de interés de las distintas partes, por diversas razones, las distintas partes me refiero a los distintos sectores políticos, nuestro interés como Ejecutivo es dejar todas las cosas relevantes resueltas durante nuestra administración, de reglamentos, de todo lo que, o sea, dejar implementado esto. Y para eso necesitamos ese año. O sea, necesitamos el 2025 para avanzar en esa dirección. Ministro, yo creo que sí, podemos pedirle a la mesa técnica que nos ayude, pero muchas de las decisiones son políticas. ¿Ya? Y yo quiero comentarle, por ejemplo, nosotros tenemos trabado el proyecto de 30 días, sí, porque quizás llegamos a una conversación en que sacábamos los municipios, cosa que nosotros no queríamos, pero incorporábamos al Estado. Entonces tuvimos una complicación, en este caso el Ministerio de Hacienda. En turismo, al parecer, también tenemos un acuerdo bastante extendido respecto a qué es lo que tiene que hacerse. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no está disponible para asegurarnos cosas que son bases, por ejemplo, que la tasa dure más o menos lo que dura el fondo. Entonces, los técnicos pueden ayudarnos a informar una decisión, pero la petición, y esto lo hago a nombre exclusivamente personal mía, es que el Ministerio de Economía muestre músculo para cuando hay que tener decisiones políticas podamos tomarlas lo más rápido posible, porque nuestro compromiso de celeridad lo tiene. Pero una parte es nuestro compromiso y otro es la capacidad en particular que tenga el Ministerio de Economía de poder sacar los acuerdos que se requieran con otros. Entonces, yo también creo que, obviamente ustedes lo quieren así, lo he demostrado y así, pero es una conversación. Entonces, tiene nuestro compromiso, veámoslo, pongamos en pie forzado también a los técnicos, pero también tenemos nosotros, y en particular ustedes también, una responsabilidad de que esto sea lo más rápido posible. Pero cuenta con nuestro compromiso. Perdón. Senador Carvajal, senador Piu, y después le paso la palabra. Yo en el mismo tenor, presidente, con todo cariño, pero yo creo que el que tiene que redoblar los esfuerzos al Ministerio de Economía. No sé si reforzar los equipos, cambiar los equipos, no sé, usted tomará la decisión, pero aquí hay temas pendientes que son de grueso calibre. No solo el tema del turismo, que para nosotros es súper importante, la reactivación sobre todo económica que eso implica para comunas vulneradas como la mía, como la región de Ñuble, es elemental. Usted la conoce y sabe que tenemos ahí un tema muy pendiente. Lo segundo, tenemos el proyecto que mencionaba el presidente, el pago a 30 días. Nos pasamos un año casi, a mí me tocó más allá de los dime y diretes que se han señalado por parte de su equipo respecto a mi gestión como presidenta de ese proyecto, en donde tuvimos toda la disposición, dimos todo el tiempo necesario para avanzar. Y básicamente quedó ahí sin ninguna respuesta, entendiendo que hay una necesidad muy urgente de que hoy día no solo las pequeñas empresas, las medianas, que en este proyecto tenían cifrada toda su esperanza a propósito de tener liquidez, algo que nosotros entendemos bien, ahí estamos detenidos. Y lo tercero que tiene que ver con el proyecto, que también no sé qué pasó, y vuelvo a reiterarlo por su intermedio, presidente, esto no es materia solo del ministerio, pero lo que pasó con el proyecto sobre apuestas, que también no sé cuál quedó ahí. Nosotros estamos en una coyuntura
política que es bien compleja. Y a mí no me gustaría que mañana dijeran, ¿saben qué? Quedó atajado un proyecto que hoy día está haciendo perder al Estado, donde hay una libertad para que la gente que apuesta en línea se lleve millones de dólares y no estamos avanzando. Entonces creo que es súper relevante para mí, más allá de este tema que es valioso y lo entendemos y le podemos poner todas las pilas, pero son temas gruesos, ministro, que quisiéramos ver la coordinación de los ministerios. Las propuestas del Ejecutivo no pueden quedar solo en la declarativa, tiene que haber un gestionario y, como decía el presidente, una musculatura que nos permita avanzar. No estamos en el mejor de los tiempos en la economía nacional y lo que proyectan o aspectan, dicen algunos, no viene para mejor. Entonces, creo que hay debilidad en las regiones, hay un coyuntura y una vulnerabilidad bien compleja, que decir Biobío, que decir Ñuble. Entonces creo que es importante que esos temas ojalá nos pongamos más de acuerdo y nos avancemos en conjunto. Queremos disposición hay absoluta, pero también en esos temas resolución. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Por su intermedio, señalarle al ministro que la Cámara Revisora no es un buzón. No es que así se viene a depositar y después sale timbrado. ¿Y por qué? Porque ya se han recibido, lo vimos en la cuenta en la mañana, solicitudes de audiencia, la CAMPORT con el estudio de maniobrabilidad. Y así hay muchos que quieren, como el proyecto cambió tanto, desde el momento que ellos expusieron a lo que es ahora, hacer presente su opinión. O sea, eso es lo que hay que respetar. El proyecto tuvo cambios, claro que tuvo cambios, y tuvo cambios después que se le escuchó. Entonces ahora es el minuto, no quiero decirle con esto que se eternice. Tenemos que fijar plazos, estoy de acuerdo, pero también pedirle al ministro si es factible que él pueda precisar plazos, fechas en ciertos cuerpos legales. Me quiero referir a la Ley de Monumentos Nacionales, si usted lo pudiera notar, el artículo 21 de la Ley 17.288. ¿Qué pasa? En este artículo, el artículo 21, se define los restos arqueológicos y paleontológicos. Y en los paleontológicos precisan la era glaciar, o sea, todas las épocas geológicas que tiene. Y esto es prehistoria, o sea, los fósiles. Y todo el mundo entiende, prehistóricos, fósiles, protegidos, yacimientos. Pero lo arqueológico no tiene plazo, no tiene fecha. Es más, la misma ley se refiere a las excavaciones en lugares históricos y arqueológicos, pero no se define qué es histórico y qué es arqueológico. Entonces, si no tenemos ciertas precisiones en cuerpos legales, es muy difícil después enfrentar respecto a permisos o autorizaciones si la persona tiene dudas, no es competente, no sabe, ¿qué hago? ¿Lo protejo o no lo protejo? Esto no es cambiar la norma, es precisar, porque hay vacíos. Las normas nuestras tienen vacíos. Le he puesto el ejemplo de lo histórico y lo arqueológico, donde sí todo lo paleontológico está definido, pero no estos dos en tiempo. ¿Eso para qué? Para que podamos entender que vamos a trabajar muy fino, ojalá con arqueólogos abogados que entiendan los dos mundos y nos puedan ayudar. Esa va a ser, por ejemplo, una contribución que podemos tener de especialistas en las diferentes materias para que se simplifiquen algunas cosas con criterios comunes, estandarizados, y así no quede en la duda, porque la responsabilidad de la persona, cuando usted decía el riesgo es que no me vayan a mí a sancionar. Ese es el riesgo, ¿verdad? Tenemos que proteger a aquellas personas que van a tomar decisiones, sacándole ese riesgo jurídico porque está bien definido y bien precisado. Yo voy a poner todas las personas que sean necesarias, las diferentes áreas, invitar desde ya a todos los que tienen alguna observación hasta el minuto que la hagan llegar, porque al igual que usted, estoy consciente de la importancia que tiene, tenemos que hacerlo rápido, pero tenemos que hacerlo bien. Entonces, el marchar demasiado a prisa nos puede generar algunos problemas y no hacernos cargo de las situaciones de fondo. Disponible con los equipos, presidente, pero sí pedir, como esto, precisiones específicas respecto a ciertos criterios, los términos de referencia que vamos a entender por los otros, para que podamos avanzar de forma rápida y concreta. Gracias, presidente. Ministro. Presidente, muchas gracias. A ver, déjenme partir por una analogía que creo que es importante transmitir y que lo hice también en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas. A nosotros nos gustaría que la forma de tramitar este proyecto es lo mismo que le estamos pidiendo a todos los servicios sectoriales. Porque a todos los servicios sectoriales lo que le estamos pidiendo es ustedes tomen decisiones sumamente complejas. La pega que hace esta gente es difícil. O sea, evaluar una concesión marítima, y le estamos diciendo lo tienen que hacer bien, pero lo tienen que hacer a tiempo.
Ese mismo espíritu es lo que nosotros creemos podemos lograr acá. Y por supuesto tenemos todos responsabilidades y compromisos y acciones que podemos hacer para que eso ocurra. Es decir, hacer un buen trabajo legislativo, que ustedes puedan tomar una decisión informada, que estén tranquilos, que crean que realmente esto hizo un cambio relevante, al mismo tiempo que esto ocurra en los tiempos. Y creo, insisto, que lo fundamental a mi juicio es que durante esta administración logremos cerrar bien este tema. Cerrar bien este tema significa aprobar la ley y tener un tiempo adecuado para hacer los reglamentos y todo ese proceso. Ahora, nosotros, a propósito de lo que decía la señora Carvajal, que por supuesto comparto la preocupación, también lo decía el presidente, en fin, nosotros tenemos disposición total en este proyecto. Sí. Esta es mi prioridad más relevante, es la que nos dio el presidente, y esto se ha manifestado en la cantidad de gente que tenemos en el Ministerio para esto, y que hemos logrado crear y tramitar en tiempo récord un proyecto de esta dificultad. ¿En qué se va a expresar esto? De forma bien concreta. En que si identificamos un tema y hay que construir una propuesta y estamos de acuerdo cómo hacer esa propuesta, en fin, nosotros vamos a llegar con esa propuesta rápido. Este es un proyecto de ley que, insisto, nosotros logramos aquí articular a 40 servicios sectoriales y no me acuerdo si fueron entre 15 o 17, ¿cuántos firmaron? ¿Ministerios? Sí. 15 ministerios firmaron este proyecto de ley. Por lo tanto, este es un esfuerzo mayor de coordinación. Tenemos todo el compromiso desde el presidente para abajo respecto al proyecto. Ahora, entonces, ¿qué les pido yo en concreto? Yo no les pido que ustedes digan, mira, porque es importante, entonces hay una cosa que yo creo que hay que cambiarla. Y no, como que es importante, no la cambiemos nomás y esperemos. No, lo que yo les pido es que trabajemos rápido en identificar esas cosas, en que si hay un problema que queremos cambiar, nosotros por supuesto tenemos la primera responsabilidad de llegar con una propuesta que les haga sentido a ustedes y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo porque eso llegue rápido. O sea, nosotros vamos a responder, porque tenemos, en este caso, no lo tenemos siempre esto, porque es difícil todos los proyectos de tramitar que uno tiene que tramitar, pero en este caso nosotros tenemos un equipo muy grande que puede responder en los tiempos que se requieren. Esa es nuestra solicitud. O sea, nuestra solicitud no es que ustedes, por supuesto, no sean ni ¿cómo se dice? Buzón, ni nada de eso, sino que trabajemos todos rápidos con una cierta actitud y insisto con ese pie forzado para los técnicos. Ahora si los técnicos nos dicen de vuelta, oye, no se puede, bueno, revisaremos. Pero yo creo que se puede sacar esto del Congreso de aquí al 30 de enero. Ministro, antes que se me vayan, porque es que sé que se terminó el tiempo. Se me están yendo. No, es que me voy a quedar sin quórum. Que me faltó lo que decía el senador Piuk. El tema de monumentos nacionales, hay un proyecto de ley específico que va a ingresar el Ejecutivo. Hay un compromiso, yo he estado en esos equipos que lo hemos estado viendo y eso va a ingresar prontamente. Lo habló el coordinador de materia regulatoria de Hacienda. Allí se van a conversar estas cosas que ustedes señalan. Porque viene toda la revisión de la ley específica de monumentos nacionales. Monumentos nacionales es parte de nuestro proyecto de ley, pero es parte como otros 400 permisos. Entonces se ve en términos generales. Pero es el que más atrasos tiene. La subsecretaría de la Fuerza por eso mismo, senador, por su intermedio presidente, lo que hace nuestra estrategia es que hace un proyecto general y va a presentar un proyecto específico para monumentos y un proyecto específico para concesiones marítimas. Porque entendemos que allí es tan grande el desafío que requiere un tratamiento específico más allá de lo que va a ser este proyecto. Entonces compartimos esa preocupación, lo único que señalamos es que eso corre por otro carril. Ministro, le quería proponer que no sé si Camila o Virginia junto con Diego sean quienes se preocupen para generar la mesa técnica que pueda empezar a funcionar lo antes posible, sin duda. Quería también el acuerdo de los señores senadores y por eso es que necesitaba que estuvieran. Bueno, hay una gran cantidad de personas que fueron a la primera parte de la tramitación en la Cámara de Diputados, que quizás los preaprobáramos como posibles invitados, después veremos cuándo, no sé si quieren que se los lea, pero es la SONAMI, la Asociación Chilena de Municipalidades, que estos sean como preaprobados para efectos de escucha superior. ¿Sí? Sí. En base al informe decíamos quiénes quieren ver. Sí. Bueno, pero que hay, por lo menos acá tenemos nosotros la primera propuesta nuestra de la Secretaría va a ser todas estas personas para poder escucharlas. Y la última cosa antes que se la pase, sería muy bueno, creo yo,
que esto incluya al ministro de Hacienda, porque en los 3 casos que hemos tenido dificultad y que los 3 proyectos que tenemos parados, que son 30 días, turismo y plataforma en línea, los 3 están parados en Hacienda. Yo no sé si podría ocurrir lo mismo en este, pero sería bueno quizás, ministro, una reunión, podemos hacerla juntos si usted quiere, pero con el ministro de Hacienda para que ojalá contemos con su apoyo para que esto salga rápido y ojalá que los otros 3 que están parados también aprovechemos de darles un impulso para poder votarlos en general rápidamente y poder generar los tiempos de indicaciones para esto. En el caso de turismo hay un acuerdo súper grande, o sea, no hay ninguna razón para que no podamos votarlo en general, que vaya a la sala y parta el tiempo de indicaciones. La traba en eso es el ministro de Hacienda, entonces para que también lo incorporemos dentro de algunas gestiones que quizás podamos hacer en conjunto, esta comisión, pero también con usted y con el ministro de Hacienda. Senador Saavedra, y ahí vamos a ir cerrando, no sé qué ministro quiere decir algo. Sí, mira, bueno, está en usted, presidente, si la agenda la tiene que ordenar. Hay 3 proyectos y hay uno que se puede votar en general, votémoslo. Si no le va a pasar nada al proyecto. Y después el gobierno, el Ejecutivo, a través de Hacienda, dirá cuáles son las indicaciones que le parecen que debieran desarrollarse en el caso de turismo. Pero tenerlo ahí guardado creo que no es lo que corresponde. Entonces ordenamos la agenda y si este proyecto no le damos prioridad, creo que estamos cometiendo un error. Este para mí es un proyecto prioritario, urgente, que es parte de la elocuencia de todos quienes intervienen. Y por eso también de paso solicitarle a todos los invitados que vengan, si es que tienen algún atisbo de autocrítica, porque capaz que hayan cometido algún error en la tramitación. Entonces, también la corrección de eso es interesante. Porque en ninguna parte está la perfección, ni en el sector público ni en el privado. Los dos dependen de los dos, entonces es también interesante que haya una autocrítica en que genera los proyectos, porque muchas veces no están bien presentados, convengamos, por algo se los rechazan. Sí, presidente, muchas gracias. 3 cosas simples. La coordinación de la mesa técnica la lleva Camila. Segundo, ojalá podamos conversar los invitados, porque creo que es importante. En algunos casos puede ser que algunos de esos invitados que están muy urgidos porque esto opere rápido estén disponibles a decir yo estoy ok con el diseño actual, hubo ciertos cambios y entonces podamos enfocarnos donde hay más diferencias tal vez. Y lo tercero, el proyecto de turismo es un proyecto particular porque es un proyecto que se tramita en conjunto Economía y Hacienda porque tiene una naturaleza tributaria. Este proyecto, a propósito de las analogías del proyecto, nosotros como Economía somos ventanilla única. Es decir, todas las solicitudes de cambio al proyecto entran por nosotros y nosotros nos encargamos de que eso avance en el Estado, porque si no el proceso va a ser más largo. Y esto es lo que, por supuesto, es una tarea mía que eso se logre. Lo que yo le puedo decir es que lo logramos en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se logró ingresar rápidamente ciertos cambios que se propusieron, cambios con firmas de todos los ministerios involucrados y se logró avanzar. En última instancia, si ustedes nos plantean algo a lo que nosotros no podemos responder y tenemos una traba, el principal responsable y damnificado de ese proceso voy a ser yo. Por lo tanto, tengo todos los incentivos a lograr que eso ocurra, senador, presidente. Quiero pedirles también ayuda a los senadores. Hoy día se va a dar cuenta de esto y es importante que las únicas comisiones que lo vean sea Economía y Hacienda, porque si cada una de las comisiones sectoriales que se ven afectadas lo tramita, esto va a ser infinito. Entonces, cuando se dé cuenta, por lo menos que haya apoyo en eso, porque si no, esto no termina nunca. Eso. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.